presenta Visto Bueno Radio, el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el visto bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una mesa más, la número 194 de su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Estamos a través de las frecuencias 90.1 de FM y 640 de AM. Pongo a su disposición las líneas de contacto 107-0523, 107-0526. En esta ocasión le doy la bienvenida, ingeniero Luis Caín. Buenas noches, bienvenido. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Roberto Rico, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carmen. Saludos a todos los integrantes de la mesa y a nuestro invitado. Licenciado Juan Manuel Sepúlveda, buenas noches. Buenas noches, doña Carmen, buenas noches al auditorio. Por supuesto, José Luis Antón, buenas noches. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, bien. Y bueno, pues le damos la bienvenida al licenciado Arturo Sosa Echeverría, él es coordinador jurídico del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Le pongo también a la disposición, por si tiene algún comentario que hacernos vía internet, nuestro correo vistobueno.radio@gmail.com y nuestra página de internet www.vistobueno.com. Y bueno, pues muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros en este programa. Hay muchas dudas, hay muchos cuestionamientos que nos han hecho a través de la semana y nos gustaría que usted nos ayudara a platicar cómo está esto del proceso electoral. Ya arranca el día 15. Pepe, ¿tú qué opinas? Bueno, para entrar en materia, yo propongo que recordemos un poco lo que en los últimos 2 años ha sido el debate en los medios de comunicación a raíz del inicio de los procesos electorales, por aquella discusión que se suscitó en el Consejo General del IFE, en el sentido de pretender regular de alguna manera los contenidos de las discusiones de programas de análisis, lo que podían o no decir noticieros en los procesos electorales, incluso la opinión. Y de ahí que se suscitó todo un debate y ahora entiendo hay recomendaciones sobre los lineamientos generales que deben adoptar los consejos estatales, que son finalmente los responsables de llevar a cabo los comicios. Entonces, preguntarle para que también abundemos en el tema y a la gente le pueda quedar mucho más claro, ¿hasta dónde llega la potestad de la autoridad electoral? ¿Hasta dónde llega el IE en términos de lo que hoy sucede en un programa de análisis como este, como los noticieros? ¿Hasta dónde se puede seguir, digamos, llevando una vida normal en cuestiones de opinión y de dar las noticias, toda vez que hay una veda electoral? Esto es exclusivo para los candidatos. ¿Qué se pierde y qué se gana en términos de la normatividad del IFE, de lo que tiene hoy como responsabilidad el IE en las elecciones locales, y hasta dónde está o sigue el proyecto de regular la opinión o regular los contenidos de los programas de opinión? ¿Qué sí y qué no, por ejemplo, en los medios prensa escrita, y qué en radio y qué televisión? Porque todavía hay confusiones en eso. Sí, bueno, primeramente, relativo a la primera pregunta que me formulaban, todavía está en la indefinición qué sucede con las opiniones de gente como ustedes, que se sientan en una mesa y que debaten pues abiertamente al público cuestiones que tienen que ver con un proceso electoral. Todavía no está definido. De hecho, el tema de la veda es un tema nuevo, es un tema que data de noviembre de 2007, fecha en que se incluye el tema de la veda en la reforma constitucional y que después viene permeando en las legislaciones federales, estrictamente COFIPE, luego vienen las constituciones locales y leyes electorales locales, y de alguna manera pues este sería el tercer proceso en el que vamos a aplicar. Entonces todavía hay temas pendientes ahí de resolver, todavía hay una indefinición entre temas que se pueden o no se pueden hacer, porque hay en conflicto todavía un derecho ciudadano. Por un lado está lo relativo a la veda, que impide la difusión de los programas de gobierno, pero por otra parte también está el derecho a que un ciudadano pueda ser informado a través de un medio de comunicación. Entonces hay indefiniciones todavía, hay temas que están pendientes de resolverse, de aplicarse, y que pues a la fecha todavía dejan algunas dudas. Yo siento que esa indefinición que tiene en este momento el IE nos lleva a los medios de comunicación a autocensurarnos para no caer en el terreno de la infracción.
no sabemos cuáles son, pero ya ahorita nos estamos diciendo que tampoco ustedes. Debe haber unos límites, ¿no? Porque si nos pasamos de ese límite y la autocensura se convierte, pues va a haber una en contra de la libertad de expresión, o si no, va a quedar muy suelto, y entonces algunos medios sí vamos a acatarlo, otros van a sentirse muy sueltos y no lo van a hacer. Yo creo que ha faltado que demos el manotazo, o que digamos, que ¿usted qué opina, licenciado? Bueno, yo creo que es un término, es una condición de por naturaleza complicada. Evidentemente toda contienda electoral, bueno, trae opiniones a favor, opiniones en contra. Yo creo que sí, si bien es cierto, no hay una reglamentación estricta al respecto, pero hay cosas que el sentido común nos dicta. Yo que la ética de los comunicadores también obliga en ese sentido. Es evidente que lo que no se puede hacer es tratar de influir en el ánimo del elector para que se vote a favor o en contra de determinada persona. No se puede favorecer a una sola de las partes. No puede uno convertirse en promotor de ningún candidato. Yo creo que eso es obvio, ¿no? Esas son cuestiones obvias. Cuando yo veo este tipo en cada elección, esas nuevas reglamentaciones que se van poniendo, bueno, tiene como origen la maña de alguien que, aprovechando el huequito, por ahí le quiso encontrar. Y ahí vamos a llegar a un camino que no tiene salida. Porque vaya, cada que hagamos alguna modificación, le van a encontrar la manera de ponerla en directo, de meterle el alambre, o poderla, evitar. Yo creo que ahí habrá que trabajar más en la cultura democrática en lo general, y bueno, sí, exigirle a los comunicadores el estricto cumplimiento de la ética. La ética periodística nos limita a cada quien según lo quiera hacer. O sea, hay periódicos o hay radio o hay tele que no son éticos. En el caso de nosotros, que tenemos una tendencia más a lo ético, me preocupa que nosotros estemos cerrados a mucha información, porque nosotros mismos nos estamos autocensurando y los demás no. Y como no hay una reglamentación, ¿usted nos puede explicar eso? Bien, quiero comentar primeramente en relación a lo que dice el licenciado Sepúlveda. Efectivamente, el motivo de esta reforma, que digo data de noviembre de 2007, la reforma constitucional, tiene efectivamente como origen el proteger un principio fundamental de todo proceso electoral, que es la libertad. Este principio tiene que ver con el ciudadano. El ciudadano, para emitir su sufragio, debe de contar con ese elemento, con ese principio rector del derecho electoral, que es la libertad. Entonces, el que se le presione, se le coaccione, se le influya con determinadas tendencias, pues va en contra de ese principio de la libertad, ¿no? Entonces, efectivamente, la reforma viene dirigida muy en específico, muy en concreto, a las autoridades. Dice la reforma que está prohibida la difusión de los programas o de las obras de gobierno durante las campañas electorales. Entonces, al hablar de difusión, entran ahí los medios de comunicación. Los medios de comunicación ahora dicen, bueno, es una prohibición para la autoridad gubernamental, federal, estatal o municipal, que difundas tus obras, que difundas tus programas. No la ejecución, quiero puntualizar en eso. Sí la difusión. Pero entonces vienen los programas, la prensa, la televisión, etcétera, y entonces dicen, bueno, ¿y yo entonces qué puedo hacer? Porque esa es la pregunta. Cubrir la nota, y entonces eso hace que yo incurra en una violación, no de manera directa porque la prohibición es específica a la autoridad, pero entonces el medio puede cubrir la nota. Y ahora quiero comentar lo que decía el licenciado Sepúlveda. Bueno, si un medio de comunicación le da cobertura permanente a un partido, a un candidato, y deja de lado a los demás, pues efectivamente él dice, yo estoy ejerciendo mi derecho a informarle a la ciudadanía, que además es un derecho también de ellos, un derecho recíproco, pero lo está haciendo tendenciosamente. Es decir, aquí debemos de, la autoridad ahí puede entonces monitorear los medios de comunicación y ver que efectivamente puede haber tendencias una tendencia para favorecer a alguien, para hacerlo aparecer en mucho mayor cantidad y en calidad tal vez que en relación a otros. Entonces ahí es donde puede intervenir la autoridad y puede determinar si hubo preferencias, si hubo
mayor cobertura para determinado candidato, para determinada opción en relación con los demás. Voy a hablar de prensa escrita. ¿Qué sucede si de los 4 o 5 partidos, 3 mandan boletines permanentemente, nos están invitando a participar en esa información, y los otros, como viven en la babia o no les interesa, y a la hora de no les vamos a publicar algo que no sabemos si lo dijeron o no? ¿Qué sucede ahí? Bien, ¿dónde entra la equidad? Es un tema que ya pasó en la elección pasada. Insisto, esta reforma es de 2007, aplicamos nosotros por primera vez en la elección de gobernador en 2010, posterior 2011 la de ayuntamientos. Caso concreto, elección de gobernador, sucede el tema específico, y entonces no nada más prensa escrita, sino radio y televisión. Oye, ¿por qué le diste más cobertura a determinados candidatos, a determinados partidos? Y entonces, efectivamente, nos presentan oficios donde algunos partidos políticos sí anuncian a los medios de comunicación que van a tener actos de campaña en X o Y lugar, es decir, les dan un itinerario, y entonces los medios de comunicación acuden y cubren la nota, ¿no? Pero efectivamente hay algunos otros partidos políticos, algunos otros candidatos que no tienen la atención para los medios de decirles en dónde van a estar sus candidatos o cuáles son sus actos de campaña, y pues obviamente entonces el medio de comunicación no acude porque en principio de cuentas no lo conoce, no lo sabe, ¿sí? Y aparte de eso, por ejemplo, nos sucedió también ahí que les dieron apertura en algunos canales de televisión y tenían los espacios igualitarios, y en algunos casos no los aprovecharon. Después se dolían de que había más cobertura, pero también dejaron pasar las oportunidades de acudir al medio y de externar sus opiniones. Entonces, efectivamente, pues ahí la Autoridad Jurisdiccional Federal determinó que no fue una inequidad necesariamente, porque no tiene que ver con el medio, sino tuvo que ver con el origen, que era el partido político, el candidato, que no daba cuenta a los medios de comunicación de dónde iban a estar, ¿no? Entonces no era obligación del medio de comunicación saber o cubrir el lugar o el evento. A ver, entonces me queda claro que de alguna manera, si el gobierno estatal, municipal o federal invitan a un evento a los medios de comunicación, ¿pueden asistir si les dan el mismo espacio a los partidos políticos durante una campaña? Sí, de hecho, o sea, los programas de gobierno continuarán, o sea, eso no se suspende, insisto, la prohibición es de que se suspenda la difusión. Pero luego viene entonces que los medios de comunicación van a cubrir algunos eventos, algunos datos, a conocer, y entonces pues tendrán que darlos a conocer. O sea, lo que no pueden es mandar boletín. Sí, por un lado no. Pero por otro lado, entonces, los medios de comunicación tienen que ver desde el punto de vista ético, que lo mencionaba hace un rato, ingeniero, con que se den los mismos espacios a los partidos, a los candidatos, para que justamente no incidan en la inequidad. Y es un tema también que ahora es parte de lo que se debe conocer ahora o llamar ahora como blindaje. Sí. Y por un lado la veda es la prohibición, y entonces los ciudadanos, las autoridades, los medios que giran alrededor, están alrededor de las campañas y el proceso electoral, pues ellos tienen que ser partícipes o copartícipes con el instituto, con los partidos, con los candidatos, para que la elección camine de manera transparente, vaya de manera objetiva y pueda pues cubrirse de manera, a través de los medios, de manera total, pero desde el punto de vista equitativo. Vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 17 minutos. Recuerde, si tiene usted algún comentario, alguna duda o sugerencia que hacernos, nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Hacemos un corte y en Visto Bueno Radio. Gracias por seguir con nosotros, son las 8 de la noche con 20 minutos. Pues a mí me llama la atención que no tengamos definido el marco, porque fácilmente habrá muchos medios despistados que no respeten esto, que no lo quieran respetar o que no lo respeten por omisión, porque no están enterados o no le saben o no le entienden. Si nosotros en esta mesa no lo estamos entendiendo al 100%, puede existir. ¿Qué penalidad le van a hacer a esos medios? Bueno, primeramente tendremos que definir si hay alguna infracción, si efectivamente se incurre en alguna infracción a lo que dispone la ley. Las penalidades son nada más económicas, van hasta los 1,000 salarios mínimos vigentes en el Estado. Se hablaba de cárcel. Pero no, bueno, en tema del Instituto Electoral solamente son pecuniarias, nada más. Podemos llegar al extremo
que si hay inequidad, si hay mucha inequidad en los medios de comunicación favoreciendo a determinado candidato y este gana, eso puede dar como consecuencia el que se actualice una nulidad de la elección. Pero hacia el candidato es el que pierde, no el medio de comunicación. Sí. No. O sea, la nulidad implica pues que se tenga que volver a repetir la elección. Pero aquí hay sanciones, es que también hay sanciones. En el tramo federal, por ejemplo, la autoridad electoral, el Instituto Federal Electoral es la autoridad que vigila el tema de la conducción sobre la manera imparcial con la que se deben de conducir tanto los medios de comunicación electrónicos como es el tema de radio y televisión específicamente. No hablamos de internet, no hablamos de otro. ¿Cómo es esta estación? ¿Qué puede pasar? Bien, como dice el coordinador ejecutivo jurídico del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el tema puede recaer en una amonestación, en una sanción de tipo económico o la revocación de la concesión del medio. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la magnitud, la reincidencia que se pudiera tener por los mismos hechos o cualquier situación. La gran pregunta es, ¿hasta dónde está acotado o hasta dónde tenemos la libertad de expresión en los medios de comunicación para poder hablar del tema? Por ejemplo, los espacios de mesa de opinión no son sujetos de monitoreo ni de estar dándole un seguimiento por parte de las autoridades electorales, ni a nivel federal ni a nivel estatal. Los noticiarios sí. Los noticiarios, el Instituto Federal Electoral tiene acordado en su Consejo General un catálogo de medios de comunicación y los espacios noticiosos que llevan a cabo cada uno de esos medios. Y esos son los que son monitoreados por la autoridad electoral administrativa, que en este caso puede ser el Instituto Estatal Electoral para procesos electorales locales y para procesos electorales federales, el ámbito federal, el Instituto Federal Electoral, que es a través de la Comisión de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral. Entonces, bueno, solamente los espacios noticiosos son los que están sujetos a difundir lo que los partidos políticos manden a través de esa Comisión de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, y el Instituto Federal Electoral acuerde con los permisionarios o concesionarios de radio o televisión la difusión de determinados espacios. Hoy los partidos políticos no pueden contratar espacios, por ejemplo, en radio y televisión de manera individual. Claro. No puede acudir, por ejemplo, un partido político a venir a la NQ y decirle, oye, quiero comprar un paquete de spots. Hoy no puede hacerlo. Hoy tiene que ser a través de los tiempos oficiales del Estado, que tienen los permisionarios y concesionarios por ley, que derecho y obligación a darlos, y los partidos políticos a difundir ahí todo lo que es materia de su difusión en esos espacios. Pero eso está muy claro, son los tiempos del Estado. Y en el tema, por ejemplo, de los diarios, aquí hasta dónde llega la libertad con la que uno puede poder informar. Veíamos hace unos días que el Instituto Estatal Electoral mandó como un exhorto a los medios de comunicación, que tal vez así fue el tema de Diario Crónica, porque así lo escriben algunos columnistas que son directores, podemos hablar de Andrés Torres, podemos hablar de Visto Bueno, en donde mandaron una carta, un exhorto, en donde se conduzcan con imparcialidad, con equidad, que la información que se difunde en el medio sea con equidad para todos los partidos políticos. Pero aquí, ¿hasta dónde llega la obligación del medio posiblemente de ir a rescatarles información a todos los partidos políticos para conducirse con equidad? Que no te acerquen ellos mismos la información porque no quieren difundir sus actividades. O hay muchos partidos políticos o candidatos que ni campaña hacen y que lo hemos visto en el Estado. Entonces, bueno, ¿hasta dónde queda la obligación de poder difundir con equidad los medios de comunicación y hasta qué podemos nosotros permitir a determinados partidos políticos que sí se acercan a los medios de comunicación a informar de sus actividades? Eso en equidad en número de notas. Mi pregunta es, en equidad en espacios, por ejemplo, si un ex candidato de un partido X habla bien, sabe ser noticia, ha tomado cursos, se ha preparado y sabe exactamente lo que quiere, es que imaginemos, y otro señor que no sabe ni hablar. Puede ser algo desconcertante, pero también puede ser algo tramado y organizado. A ver, si en determinado momento se comienza a monitorear el tema de los medios de comunicación escritos, de prensa escrita, que la autoridad electoral comience a estarlos monitoreando para ver qué es lo que están publicando y qué... Entonces va a llegar un momento en que dice, oye, determinado partido político o esos partidos políticos tienen una difusión más que otros partidos políticos, y que de manera mañosa los partidos políticos que justamente ni van a ganar ni van a tener nada, comienzan a denunciar una irregularidad de falta de equidad, de falta de imparcialidad del medio de comunicación, que eso está ayudando o favoreciendo a determinado candidato. Pero si el medio de comunicación demuestra que no ha sido invitado a esas campañas,
Pues es que se puede presentar a lo que voy a ver, me parece muy importante lo que apunta Roberto, porque creo que me lleva al fondo del asunto, a lo que creo que es el fondo del asunto, y es dos valores que la ley está defendiendo, pero valores que rivalizan. Es decir, en nuestra normatividad electoral, en mi opinión, la libertad sí rivaliza con la equidad. No hay manera de garantizar eficazmente el valor de la libertad a través de la ley electoral sin perjuicio, o más bien tratando de promover la equidad. Lo que pasa es que creo que también en el 2007 estaba muy fresca la herida del 2006 y la elección presidencial, que fue evidentemente inequitativa. El problema es que hicimos una ley más papista que el Papa y le cumplimos no solo el capricho de Andrés Manuel, sino tratando de prever cada uno de los escenarios, todo, ¿no? Es decir, y si un día se les ocurre hablar en una mesa de diálogo y de análisis y dicen esto, ¿cuál es la sanción? Y llegamos al extremo de tener, como bien decía Juan Manuel, a un notario dando fe de que un candidato no fue a una entrevista para considerar que eso es equitativo. Perdón, pero creo que es una ley que le falta el respeto al ciudadano en un sentido. ¿Cuál es el elemento clave para tener la credencial de elector? 18 años, ¿no? La mayoría de edad. Bueno, pues nuestra ley electoral nos trata como menores de edad, porque parte de la premisa de que tú, ciudadano que estás viendo la televisión, no tienes la capacidad ni la conciencia para discernir qué medio está manipulando la información y qué medio no. Por ejemplo, pongo el caso de CNN y de Fox News en Estados Unidos. Fox News es abiertamente republicano, la gente lo sabe, y cuando no le gusta, agarra el control de la televisión y le apaga, y le cambia, y se libran de tanta normatividad electoral. Aquí, en cambio, tenemos que meter en una camisa de fuerza a los medios de comunicación y llevarlos incluso a situaciones absurdas. Hay que recordar el intrincado mecanismo que fue meter los spots en la última contienda electoral, porque ya no cabían, porque no los metían a tiempo, porque cada cambio implicaba un verdadero viacrucis para estaciones como estas, y que al final del día sí terminan incidiendo en contra de la libertad del medio. ¿En aras de qué? De que un candidato sienta que la elección fue más equitativa. ¿Lo estamos logrando? Esa es la pregunta. ¿O el dinero sigue siendo al final de cuentas el común denominador de las campañas? ¿Qué pasó con el tema de las gacetillas? Bueno, ya no se puede contratar espacios publicitarios por cuenta propia. Sin embargo, ahí está el tema de la información disfrazada, de la publicidad disfrazada de información y de noticia. Entonces, como apuntaba, le estamos dando la vuelta a la ley, pero además diseñamos un costosísimo entramado institucional que creo que elevó innecesariamente el costo de las elecciones, y que al final del día para mí sí tiene que ver con dos valores que rivalizan. Para mí no podemos tener más libertad en los medios de comunicación, en los procesos electorales, en tanto tengamos una ley tan restrictiva que privilegie en aras de la equidad a los candidatos por encima incluso de los ciudadanos, o que llegue incluso al extremo de pedirle a los políticos que no hablen de política, como es lo que sucede en este periodo, ¿no? Regresando del corte, platicamos con usted, licenciado. Vamos a hacer una pausa, son las 8:30 con 30 minutos, vamos a identificar estación y regresamos. Hacemos una pausa y regresamos.